Buenos días. Tenemos ya como invitada en este primer bloque a la arquitecta Pierina Correa Delgado, quien es presidenta de la Comisión Permanente para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se ha venido discutiendo por años, desde el 2018, un proyecto de nuevo código de protección integral de niñas, niños y adolescentes que en este momento, a comienzos de año, se ha anunciado la intención de su archivo, por las sentencias que fueron ya conocidas en el año 2021, 3 sentencias que vamos a profundizar en la entrevista y que efectivamente pues han planteado la necesidad de ser incorporadas por mandato de la misma Corte Constitucional a la normativa vigente en cuanto al derecho de familia en el Ecuador. Señora arquitecta, muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días y un abrazo fraterno a la distancia para todos quienes siguen esta señal. Lo que usted ha señalado es bastante preciso. Desde el 2003 está vigente el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Evidentemente, a lo largo de ya más de 18 años de vigencia, en su momento fue considerado muy vanguardista. Ha pasado por pequeñas reformas, inclusive a partir y con mayor razón de la Constitución Montecristi 2008, pero definitivamente hacía falta una revisión a mayor profundidad. Decantado con fuerza una vez que surgieron las denuncias de violencia sexual en algunas unidades educativas de Quito y después se sumaron en otros lugares del país, que generaron la Comisión Petra y que esta comisión propuso algunos cambios, algunas reformas al CONA y con el paso del tiempo se fue conformando una comisión ocasional en la Asamblea Nacional para tratar específicamente temas relacionados a niños, niñas y adolescentes. A partir del 2020, que ya terminaba, del 21, que ya terminaba en abril, si no recuerdo mal, que terminaba el anterior periodo legislativo, un poco antes de empezar el actual, ya fue nombrada Comisión Permanente Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. Por lo tanto, me tocó presidir por primera vez la Comisión Permanente. ¿Y qué hicimos como primera medida? En el periodo anterior legislativo se logró avanzar hasta presentación del informe para segundo debate, pero no se lo concluyó. Quedó suspendida esa sesión, la 697, a pedido, entre otros, de UNICEF, que solicitaba al presidente Litardo que no se fuera a votación para poder seguir profundizando porque quedaban muchas falencias. Adicionalmente, nuestro argumento fue que era, por fin, una comisión permanente que recién arrancaba tareas. Había un periodo legislativo que arrancaba también en mayo 14, las comisiones se formaron el 20 de mayo, había un gobierno nuevo, por lo tanto ministros nuevos, planes nuevos, programas nuevos, y la queja continua de algunas organizaciones de la sociedad civil e inclusive de organismos internacionales que manifestaban no haber sido escuchados, convocados o incluidas y consideradas sus recomendaciones. Esto dio el sustento para que el documento fuera entregado a la Comisión Permanente para su análisis a profundidad y la presentación de un nuevo texto en el plazo de 180 días según decisión tomada en el Pleno de la Asamblea. Los 180 días fenecieron el 31 de enero. Sin embargo, el Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes tiene 4 libros que acogen 651 artículos y al momento ya son algunos más, porque a partir de la revisión de escuchar tanto entidades de gobierno como de la sociedad civil y organismos internacionales, UNICEF nos acompaña continuamente con 2 asesoras expresamente asignadas a esta tarea. Se han recibido más de 2.000 recomendaciones, hemos tenido muchísimas mesas de trabajo, mesas técnicas, talleres, comparecencias, comisiones generales, que muchísimo más, en este poco tiempo, muchísimo más que lo que se hizo en 2 años, 4 o 5 meses, que fue la duración de la comisión ocasional, porque abrimos las puertas justamente para que nadie se quedara
sin participar, sin manifestarse, sin hacer sus observaciones y recomendaciones. Algunas recomendaciones o observaciones llegan ya con un articulado tentativo, es decir, con formato jurídico. Otras simplemente llegan como texto, pero ¿cuál es el trabajo que se hace? Se las recibe, se las contrasta con la legislación vigente, es decir, el CONA, el texto original que recibimos como COPINA, la Constitución de la República, la Convención Internacional de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, entre otros documentos dependiendo Arquitecta, de la temática de la recomendación. sí, Entonces, arquitecta, y es bueno hacer este preámbulo, porque realmente si ha habido un código, un proyecto de código, un proyecto de ley esperado por la sociedad, yo creo que ha sido este, ¿no? Realmente es la piedra angular del derecho de familia y la familia en sí es la que compone la sociedad ecuatoriana, ¿no? Es un proyecto que tiene que salir, yo considero, bueno, la perfección no existe entre humanos, pero lo más cercano a lo que realmente necesitamos. En un derecho tan dinámico como el derecho de familia, que considero que es el de todos los derechos, de todas las áreas, el que siempre está a la vanguardia con nuevas inquietudes, con nuevos requerimientos de la sociedad. Y justamente hablando de las sentencias de la Corte Constitucional, estas sentencias que tienen que ser incorporadas, ¿no? Hay una muy importante que es el tema de la tenencia, ¿no? La tenencia de niños, niñas y adolescentes. Ahora, desde el mes de noviembre del año pasado, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad en el fondo del artículo 106, los numerales 2 y 4, que daban paso a la preferencia materna. En este momento ya no hay preferencia de madre sobre padre, ambos parten con una igualdad y evidentemente la voz de los niños, niñas y adolescentes es la que tiene que ser escuchada. Esto también tiene que ser incorporado. Tengo entendido que tiene 90 días el defensor del pueblo para presentar un proyecto o un esquema, no digamos una ley, pero sí una propuesta socializada. ¿Estamos bien en ese camino? ¿Estamos caminando en ese sendero? sí, Fernando. ¿Por qué me tomé el tiempo de hacer el preámbulo? Porque es necesario que toda la ciudadanía, tenga clarísimo la complejidad de manejar estos temas, no solamente por el tamaño del código, que como les digo tiene 651 artículos de partida, sino por la complejidad y la sensibilidad de los temas que maneja. Tú lo has dicho claramente, la familia es la base de la sociedad. Sin embargo, por disposición de la Corte Constitucional en una sentencia anterior, también ha afectado ya, por ejemplo, lo que nosotros teníamos y señala la Constitución como una familia convencional. Entonces hay familias diversas, han cambiado muchísimas cosas. Hoy tenemos realidades como los huérfanos del COVID, los huérfanos del femicidio, entre otras cosas. Hay 3 sentencias, las últimas que tienen que ver con temas nuestros. Por ejemplo, la ley de despenalización del aborto por violación toca directamente también en el grupo de edad de niñas y adolescentes. Entonces, lo que se resuelve en esa ley, que recién se va a discutir mañana el segundo debate, el informe del segundo debate, tenemos nosotros como comisión que incorporarla dentro del COPINA. Después, la sentencia que tú manifiestas claramente, la declaratoria de inconstitucionalidad de la preferencia materna. Particularmente, mi opinión personal, pero pueden tener la tranquilidad de la garantía de un análisis objetivo, es que realmente dice preferencia, no dice obligatoriedad. Por lo tanto, siempre caía en el juez que asumía la causa el determinar en el interés superior del niño, no en el interés del padre o de la madre en disputa, cuál era el padre más adecuado, el progenitor más adecuado para tener la tenencia o la custodia, como también se la conoce. Aquí hay algo que la misma prensa lo ha tergiversado y lo está confundiendo, que están poniendo como sinónimos patria, potestad y tenencia. Son 2 cosas completamente diferentes. La tenencia es con quién vive el niño, para hacerlo sencillo. La custodia. La potestad es la responsabilidad que tiene cada uno de los progenitores que engendraron y procrearon a esos niños. Por lo tanto, el que uno u otro tenga la tenencia o custodia
no le quita la patria potestad al otro, es la corresponsabilidad de los dos progenitores. Existen parámetros para suspensión temporal o retiro definitivo de la patria potestad, sí, están contemplados, pero son dos temas diferentes. La Defensoría del Pueblo vence su plazo para entregar este informe el febrero 22 de este año. Una vez que lo entregue, la Asamblea Nacional nos lo tiene que entregar a nosotros formalmente como comisión. Con esta sentencia que señala y obliga a la comisión a revisar profundamente el COPINA y da un plazo de 1 año para incorporar los términos de esta sentencia, es la base que estamos usando para, hemos emitido un informe muy detallado de todo lo que se ha actuado hasta el momento en la comisión, como parte para cumplir con el requisito de la decisión del Pleno de la sesión 697 y el plazo del 31 de enero. Se ha juntado toda la información, todo lo que se ha trabajado, para que vaya a conocimiento del Pleno, pero la solicitud ya no es que se archive el código, sino que se aplique y nos ratifiquemos en acoger la sentencia de la Corte Constitucional en cuanto a tenencia materna, que es inapelable y de obligatorio cumplimiento. Esa parte legal es lo que nos permitiría continuar con el análisis del código y ya no recurrir al archivo, porque el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice presentar y aprobar o no la ley o el texto que se esté discutiendo, o archivarlo. Y archivarlo, o sea, si se lo niega, se lo archiva, o si no, archivarlo. ¿Por qué se solicitaba el archivo originalmente? Porque eso era la recomendación de la Coordinación Jurídica de la Asamblea, que nos hizo llegar por escrito en un informe y basado en el artículo 61. Sin embargo, ¿cuál era nuestra propuesta? En el caso de que se aplicara eso, prácticamente al día siguiente o en el siguiente mes, presentar un nuevo proyecto, entre comillas, con base en todo lo que se había trabajado hasta ahora. O sea, se acogía el mismo texto y se le incorporaba lo de la ley de despenalización del aborto, lo de la declaratoria de inconstitucionalidad de la preferencia materna, y hay otra que se te está escapando, que también para mí es sumamente delicada, eso está a cargo del Consejo de la Judicatura, las relaciones sexuales consentidas en el grupo de edad entre 14 años y 18 menos un día, que lo están enfocando hacia el libro 4, que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, para determinar, un juez que pueda determinar en base a si fueron consensuadas o no las relaciones sexuales, si es que hay base para una eventual penalización y medidas socioeducativas por el rango de edad. Ese es el enfoque que le han dado. Sin embargo, el tema es mucho más complejo, porque de las relaciones sexuales pueden darse como consecuencia embarazos y pueden darse también enfermedades de transmisión sexual. En el caso de los embarazos, en ese rango de edad, ya no hay, pues, si es que son relaciones consensuadas, la causal de violación y como causa de embarazo, para que pueda acceder al aborto, a pedir el aborto y el personal médico a practicarlo bajo el precepto de despenalización contemplado en el artículo 105, literal 2, numeral 2 del Código Orgánico Integral Arquitecta Penal. Correa, y también para ser justos, porque realmente el trabajo de la comisión que usted preside ha sido un trabajo que ha socializado el proyecto. Usted también heredó, esta comisión hereda un proyecto de una comisión ocasional que sí fue muy cuestionado, y trabajar sobre ese proyecto también me imagino que trajo bastante complejidad para ustedes, ¿no? Esta comisión, que ya es permanente, trata y conoce un proyecto de ley que es importantísimo, considero realmente uno de los más importantes y que tiene que actualizarse. Definitivamente el actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia sí está un poco, no está en la vanguardia, ¿no? Tiene que haber algunas reformas y definitivamente, ¿no?, necesitamos este proyecto de ley. Le agradecemos mucho, arquitecta, el estar con nosotros el día de hoy. Es un tema que da para tanta conversación, porque también tendríamos que hablar qué va a pasar con el producto de estos abortos por violación. Se discute mucho el tráfico de órganos, como en otros países se puede dar. Es algo que también tiene que ser debatido. Mira, permíteme
Permíteme hacer ahí un paréntesis, disculpa la interrupción. Una de las quejas que voy a presentar el mañana jueves, cuando se empiece el debate del segundo informe, es justamente lo que acabas de mencionar. Yo hice una presentación, tuve la oportunidad de tener la palabra, el uso de la palabra en el debate en el primer informe, y presenté con sustento técnico, médico, el tema de la temporalidad, que no es algo que tenemos que inventar, ¿no? Sencillamente hay médicos, hay informes, hay reportes, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Eso está contemplado, por ejemplo, en el informe de minoría que se ha hecho. Y en mi escrito, como no hay mucho tiempo en el Pleno, en mi escrito presentado ante la Comisión de Justicia, que es quien lleva esta ley, yo puse específicamente en una parte que debe quedar clarificado el destino de esos productos, fetos, como deseen llamarle, que quedan como consecuencia de la práctica de un aborto, porque dependiendo de la temporalidad del estado del embarazo, de los meses o semanas de embarazo que tengan, va a tener mayor forma de ser humano, de persona, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Efectivamente, hay ya alertas en Estados Unidos, en Colombia llegó una reciente, del tráfico de los bebés, la placenta. Mira, hay una industria farmacéutica Millonaria, millonaria. Exacto, hay mucho dinero de por medio que utiliza la placenta para temas cosméticos, que la crema, por supuesto que sí. Las células madre, que cada vez toman más fuerza, ¿verdad? Y dependiendo de la edad del bebé que ha sido abortado, los órganos. Entonces, arquitecta, así es como en un el ser Pleno, humano y es una vida, ¿no? así como en el Pleno, en la televisión también y en los medios de comunicación, el tiempo es muy pequeño o es muy escaso para poder hablar de un tema tan importante como el que estamos hablando en este momento. Realmente quisiéramos contar con usted en una futura ocasión porque este tema hay que profundizarlo. Es bastante serio, es bastante importante y tiene que ser conocido por la sociedad. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una entrevista, yo creo que nos deja claro el ánimo de entregarnos a la sociedad una ley, un nuevo código que sea pues y que recoja las necesidades y los requerimientos que actualmente tenemos los ecuatorianos en cuanto al derecho de familia. Muchas gracias, arquitecta. Muchísimas gracias. Ese es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad para con la ciudadanía y así lo haremos a cabalidad. Un abrazo a ti, Fernando, y a todos quienes nos han seguido y también un abrazo fuerte al próximo invitado que es un ser humano muy especial y muy querido para mí.